Muy buenas, Padawans de la Galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy traemos el Holocron de Jace Malcolm. Jace Malcolm fue soldado de la República que sirvió en la división de las Fuerzas Especiales del Ejército de la República durante la Gran Guerra Galáctica. Fue el comandante del Escuadrón Havoc, una fuerza de élite de soldados de la República dedicada a combatir al Imperio Sith reconstruido y sus agresiones contra la República Galáctica. Historia. Jace Malcolm era un humano de sexo masculino del planeta Barcaria que vivió aproximadamente 3 siglos después de la Guerra Civil Jedi. Malcolm era un firme partidario de la República Galáctica y se unió al ejército de la República como oficial del ejército alrededor del 3683 antes de la batalla de Yavin. En 2 años Malcolm había sido aceptado en las filas de los soldados de élite del ejército y 2 años más tarde había alcanzado el rango de cabo y estaba sirviendo al gobierno mientras estaba estacionado en los territorios del borde exterior a bordo de una estación espacial que orbitaba sobre el mundo protectorado de la República de Corriban. Allí Malcolm sirvió junto a otros soldados y miembros de la Orden Jedi para mantener una vigilia constante sobre el planeta que alguna vez fue el hogar del antiguo Imperio Sith. En ese año, un imperio de los Sith reformado emergió de su escondite en las regiones desconocidas y lanzó un asalto sorpresa masivo contra la República. Como resultado de los combates, Corriban perdió la mayor parte de sus defensas navales y se quedó con una pequeña fuerza de defensa compuesta por soldados de la República a bordo de la estación espacial y algunos Jedi. Mientras las batallas en otros lugares continuaban en su apogeo, Malcolm sirvió bajo el mando del maestro Jedi Zabrak Kaozen-Darak y su aprendiz padawan Satil San. Juntos los tres interceptaron y arrestaron al capitán contrabandista Nico Okar en la superficie del planeta y los transportó de regreso para que lo detuvieran a bordo de la estación de Corriban. El capitán del contrabandista había sido capturado mientras transportaba artefactos Sith y estaba siendo detenido cuando la joven San sintió una perturbación en la fuerza. En ese momento una flota de más de 30 cruceros de batalla Sith emergió del hiperespacio sobre Corriban y comenzó a asaltar la estación espacial con cazas estelares y grupos de abordaje. El maestro Darak decidió que su primera prioridad en la batalla debía ser escapar del sistema e informar a la República. Aunque estuvo de acuerdo, Malcolm insistió en que ninguno de los transbordadores saltadores de la República sería capaz de dejar atrás a los interceptores imperiales. Okar, que había estado escuchando la conversación, ofreció su propio carguero como medio de escape ya que supuestamente era la nave más rápida del sector. Los Jedi y los soldados presentes aceptaron la oferta y se apresuraron a huir hacia el hangar de la estación espacial. Mientras San y su maestro corrían hacia adelante para despejar la zona de aterrizaje, el cabo y un compañero cubrieron la retaguardia. Aunque despejaron el corredor de hostiles, los imperiales avanzaron nuevamente, lo que obligó a Okar y a Malcolm a retroceder al hangar y sellar la entrada detrás de ellos. Mientras se reagrupaban con San y Darak, un interceptor de clase imperial Fury aterrizó en el hangar y depositó a Vindican y su aprendiz Malgus en el piso. Kaozen-Darak reconoció el peligro de la situación, por lo que ordenó al cabo que se uniera al contrabandista para recuperar su carguero para despegar mientras él y San se batían en duelo con los intrusos. El maestro Darak finalmente eligió quedarse en la estación y detener a los Sith para que su padawan pudiera escapar. Tanto Malcolm como la joven padawan operaron los cañones láser de la nave en un esfuerzo por disparar a los interceptores Sith atacantes, mientras el contrabandista daba el salto al hiperespacio. Después de evitar por poco las colisiones con un crucero de batalla, el carguero saltó al hiperespacio y escapó de Corriban. La guerra continuó durante 28 años más, en cuyo momento Jace Malcolm encontró una nueva responsabilidad como el capitán del Escuadrón de Infantería 326, una unidad de fuerzas especiales de élite mejor conocida como Escuadrón Havoc. Aunque el escuadrón estaba adjunto a una división de infantería más grande dentro del ejército, operaba en gran medida de forma independiente y se especializaba en la guerra irregular. En el 3667 antes de la batalla de Yavin, Malcolm y sus compañeros de escuadrón estaban estacionados en Alderaan. Allí el escuadrón y muchos otros soldados de la República que regresaban del frente descansaron y se recuperaron del agotamiento y las heridas sufridas en campos de batallas lejanos. Sin embargo, la reputación de Alderaan como el centro espiritual de la República convirtió al mundo en un atractivo objetivo militar para el Imperio Sith, que lanzó un plan para destruir el mundo y capitalizar el daño que causaría la moral de la República. Mientras Malcolm y el resto del escuadrón Havoc permanecieron en la superficie de Alderaan junto con otras fuerzas terrestres de la República en recuperación, la Armada de la República fue llamada a abandonar el planeta en respuesta a una finta de distracción establecida por el recientemente promovido Malgus, el mismo Sith que se había enfrentado a los defensores de la República en Corriban. Mientras las defensas navales del planeta estaban ocupadas en otra parte de la galaxia, Alderaan fue sitiada por una invasión imperial masiva. Liderados por Malgus, los Sith destruyeron las defensas locales y se apoderaron del mundo. A pesar de esto,
estos éxitos iniciales, las fuerzas Sith no sabían que las fuerzas de la República estacionadas en el mundo habían huido a los bosques y montañas de Alderaan para lanzar una campaña de guerrillas contra el avance imperial. Malcolm y su escuadrón estaban entre los que habían ido a tierra, pero al enterarse de que Malgus estaba liderando sus fuerzas en una marcha hacia la ciudad capital de Alderaan y el hogar de los antiguos Organa, Malcolm movilizó sus fuerzas para un asalto total. A pesar del peligro obvio cuando Darth Malgus lideró columnas de droides de guerra, soldados imperiales y guerreros Sith en la marcha a través de las montañas, Malcolm le tendió una emboscada. Él y el resto del escuadrón procedieron a saltar desde la cresta hacia la refriega de la batalla, donde se enfrentaron a un ataque de los guerreros y sus tropas. Malcolm destruyó varios droides de guerra antes de apuntar a Darth Malgus, quien pudo desviar varios disparos de su cañón antes de ser envuelto en las llamas de uno de los proyectiles. Al ver que Malgus sobrevivió a la explosión, Malcolm corrió hacia el Lord Sith para acabar con él con una daga, pero al acercarse al Lord Sith fue atacado con rayos de fuerza antes de ser arrojado hacia atrás en el campo de batalla. El capitán Malcolm quedó inconsciente por el ataque y al despertar se encontró a merced de dos Sith mientras veía a sus camaradas ser golpeados por Malgus y sus fuerzas. Los dos Sith arrastraron a Malcolm hasta un tercero que se preparó para ejecutar al indefenso soldado con un sable de luz, pero los tres fueron arrojados del soldado por una explosión repulsiva de la fuerza de la caballero Jedi Satil San, quien había sido encargada de defender Alderaan. La oportuna llegada de la Jedi salvó a Malcolm y le permitió al escuadrón Havok reenfocar su asalto mientras ella continuaba para enfrentarse a Malgus. Más tarde Malcolm se dio cuenta de que Malgus había ganado la ventaja en su duelo contra San, por lo que se apresuró a ayudarla. Malcolm abordó a Malgus y mientras luchaban activó una granada. La explosión separó a los dos combatientes y los hirió gravemente. Malcolm volvió a quedar inconsciente, despertándose solo después de que la batalla había llegado a su fin. Al descubrir que Malgus y sus fuerzas habían sido derrotados, disparó una bengala de señal al cielo para indicar la victoria. Después de la batalla, San y Malcolm se confesaron mutuamente sus sentimientos y concibieron un hijo, Theron. La batalla catapultó a Malcolm y a su escuadrón a la fama galáctica e ilustró a los líderes militares el valor de las pequeñas unidades móviles de soldados de élite. Malcolm continuó sirviendo a la República hasta el 3654 antes de la batalla de Yavin, cuando el Consejo Oscuro del Imperio sorprendió a la galaxia al ofrecer una iniciativa de paz. Al año siguiente, los delegados de la República y del Imperio se reunieron en Alderaan para discutir un tratado, pero las negociaciones finalmente resultaron ser poco más que una artimaña. Los Sith lanzaron un ataque contra la capital de la República de Coruscant y obligó a los negociadores a firmar el Tratado de Coruscant. Estas acciones finales sellaron la victoria del Imperio en la Gran Guerra Galáctica y dejaron a la República rota, desmoralizada y humillada. A pesar de esto, Malcolm siguió siendo un miembro leal del ejército y ayudó a la República a reconstruir sus alianzas e integridad marcial durante los años siguientes. Aunque el Tratado de Coruscant dictaba que las fuerzas armadas de la República se retiraban en su lucha contra el Imperio y que todas las zonas de guerra debían ser entregadas a sus pretendientes imperiales, muchos dentro del gobierno de la República se negaron a aceptar completamente la derrota. Los líderes militares fomentaron guerras indirectas y pequeños movimientos de resistencia no oficiales, y durante este periodo de conflictos conocidos colectivamente como la Guerra Fría Interestelar, la República se preparó para nuevas batallas contra los Sith. En ese momento, Malcolm había sido promovido fuera del escuadrón Havok y se desempeñaba como asesor de los aliados militares de la República en su nuevo papel como coronel. El coronel Jace Malcolm fue enviado a Alderaan para desempeñar el papel de asesor estratégico de Alderaan para el ejército de la República y líder de la primera división de apoyo de Alderaan. Allí estuvo destinado en el castillo de Organa y trabajó en estrecha colaboración con su ayudante de Nautolan, el mayor Brom, para garantizar la seguridad y la superioridad táctica de las fuerzas de la Casa Organa, una tarea difícil dada la inexperiencia de los Organas en asuntos militares y el pacifismo tradicional. Tras el éxito de la Operación Alderaan y la reanudación de los combates en docenas de mundos, la Guerra Fría llegó a su fin y se dio paso a la Guerra Galáctica. Las batallas iniciales de este renovado conflicto fueron devastadoras tanto para la República como para el Imperio, y vieron la destitución del Canciller Supremo de la República, Dorian Yanarus, y la supuesta muerte del Emperador Sith. Durante esta agitación, Malcolm fue ascendido nuevamente, esta vez en el puesto de Comandante Supremo de la República Militar. Su mandato como oficial ejecutivo del ejército le permitió trabajar una vez más con Satil San, quien ahora se desempeñaba como Gran Maestro de la Orden Jedi. Juntos los dos lucharon contra la renovada ofensiva imperial de Darth Karrif en el 3640 antes de la batalla de Yavin. 2 años más tarde, Malcolm apareció en una transmisión de Holonet tras la conclusión de la crisis Hutt en Maquet, junto con el canciller supremo Leontine Sares y Satil San, para anunciar la resolución de la crisis y la aparente muerte del emperador Sith. Muchos años más tarde, en el 3629 antes de la batalla de Yavin, tras la guerra contra Zakuul y el surgimiento de la Alianza Eterna, Malcolm envió fuerzas de la República al mundo artificial de Lokat con la esperanza de conseguir un superarma llamada Tit para la República. Mientras estaba allí, sus fuerzas entraron en conflicto con las fuerzas enviadas por la emperatriz Acina
quien de manera similar estaba detrás de la superarma. Cuando el comandante de la Alianza se enteró de esto, viajaron a Lokat para hablar con Malcolm y Athena sobre su invasión del mundo. Malcolm envió a la capitana Elara Dorne como emisario para negociar una alianza con el comandante y de manera similar Athena envió al mayor Malaby King con el mismo propósito. Finalmente el comandante de la Alianza decidió trabajar con Malcolm y la República. Esto llevó a Athena a lanzar un ataque en territorio controlado por la República. Con pocas opciones más, Malcolm le pidió al comandante que lo ayudara a luchar contra los soldados imperiales, a lo que estuvieron de acuerdo. El comandante de la Alianza junto con Theron Shan y Lana Beniko se reunieron con Malcolm y discutieron que para derrotar adecuadamente a Athena necesitarían algunas de las armas de Lokat. Sin embargo, cuando el comandante y Shan se fueron a buscar algunos, descubrieron que la superarma que ambos bandos buscaban había radicado toda la vida en Lokat cuando se usó por primera vez en la guerra civil de Lokat. Al regresar a Malcolm recibieron una llamada de Athena, quien había confirmado haber encontrado una puerta trasera hacia la superarma. A pesar de instarla a que se detuviera, Athena siguió intentando acceder a la superarma para usarla contra la República. Debido a esto, Malcolm le presentó al comandante el Nova Strider pidiéndose que lo usaran para detener a Athena. El comandante de la Alianza se fue y se apresuró a evitar que Athena usara el arma. Desafortunadamente llegaron demasiado tarde para evitar que Athena intentara acceder a él, lo que le llevó a su muerte repentina y al despertar de Tyr y los otros dioses antiguos. El comandante de la Alianza usó la Flota Eterna para pacificar momentáneamente a Tyr, pero esto fue solo una solución temporal y el comandante más tarde tendría que regresar a Lokat para destruir a los dioses antiguos. Al regresar a la base de la República, Malcolm le dijo al comandante que las fuerzas imperiales seguían luchando incluso después de la muerte de Athena. Expresó que para evitar que reclamaran la superarma, la República tendría que seguir martillando al Imperio día a día, hora a hora, hasta que ganaran la guerra. Durante la guerra de Lokat, el jugador debe ponerse del lado del Imperio o de la República. Si el jugador se pone del lado del Imperio y por lo tanto Athena en lugar de Malcolm lanzará un ataque total en territorio imperial y se le pedirá al comandante de la Alianza que ayude al Imperio. Después de esto, la historia se desarrolla casi exactamente igual, pero con las oposiciones de Athena y Malcolm en la historia intercambiadas. Esto eventualmente conducirá a la muerte de Malcolm cuando intente activar la superarma. Malcolm morirá en los brazos de su hijo, Theron Shan, pidiéndole que le diga a Satil que lo siente. Personalidad y rasgos. Jace Malcolm era extremadamente leal a la República y estaba dispuesta a dar su vida para defender a su gobierno y a su pueblo. Estos valores fueron su motivación para trabajar en las Fuerzas Armadas de la República, una carrera que abarcó más de 40 años y numerosas batallas y lesiones. Su dedicación y espíritu contribuyeron a su habilidad como soldado y facilitó su ascenso gradual a través de las filas de la jerarquía militar. Malcolm mostró un valor extremo durante la batalla de Alderaan, enfrentándose directamente a las fuerzas Sith a pesar de que sus propias fuerzas estaban enormemente superadas en número. Estas acciones llevaron a Malcolm a su ascenso a coronel, momento en el que cambió sus roles de guerrero de primera línea a táctico y asesor. Sin embargo, incluso en su nueva capacidad trabajó para asegurar la superioridad del campo de batalla de la República, con la esperanza de que las guerras algún día llegaran a su fin. A lo largo de su carrera, Malcolm estableció una fuerte relación con la Jedi Satil Shan. Malcolm también desarrolló una fuerte conexión con el planeta Alderaan y su gente. Además del vello facial moderado, lucía varias cicatrices faciales antes de la batalla de Alderaan. Tras la conclusión del conflicto, el lado derecho de su rostro quedó muy desfigurado como resultado de la explosión a corta distancia de su granada y el impacto que sufrió tras ser arrojado por la fuerza de la explosión. Equipo y armamento. Jace Malcolm estaba equipado con armadura estándar blanca y naranja de los soldados de la República durante la Gran Guerra Galáctica. Mientras luchaba por encima de Corriban, hizo uso de un cañón blaster así como un rayo láser y un lanzador de misiles. Durante la batalla, el cabo perdió su casco y en Alderaan eligió no utilizar uno. Mantuvo un cuchillo de combate en una funda en su pecho y en la batalla en el mundo de núcleo volvió a empuñar un cañón blaster portátil. Malcolm también hizo uso de granadas y bengalas de señales durante el conflicto en Alderaan. Durante la Guerra Fría, Malcolm evitó el atuendo común de uniformes de tela que eran favorecidos por los líderes militares y en su lugar continuó usando una armadura de soldado, en gran parte idéntica a la que había usado durante la Gran Guerra. Bien, pues este ha sido el holocron de Jace Malcolm, espero que os haya gustado. De ser así, dejar un like, un comentario y no olvidéis suscribiros, compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.